Tenía solo 5 años y ya trabajaba en una mina. Sus manos, pequeñas y llenas de heridas, cargaban carbón mientras otros niños limpiaban chimeneas o cosían ropa en talleres sin ventanas. Nadie los llamaba niños, eran trabajadores. No existía la idea de jugar ni de aprender por placer, solo sobrevivir. Y lo más perturbador, durante casi toda la historia humana, eso fue lo normal. La infancia, esa etapa que hoy damos por sentada, no siempre existió. Hubo un tiempo en que los niños eran vistos como adultos en miniatura. Pero algo cambió. Una revolución silenciosa transformó la forma en que el mundo veía a los más pequeños. Y gracias a eso, hoy, la infancia es un derecho, no un privilegio. La infancia que el mundo olvidó. Por siglos, la palabra infancia no significaba nada. No era una etapa especial ni un tiempo para jugar. Era simplemente el inicio de la supervivencia. En muchas familias, un hijo no representaba ternura, sino otra responsabilidad. Un niño era visto como una futura mano de trabajo, no como alguien a quien proteger. Nacer ya era una prueba, vivir una lucha. La mortalidad infantil era brutal. En muchas regiones, la mitad de los bebés no llegaba a los 5 años. Las enfermedades eran comunes, la medicina casi inexistente y la pobreza una realidad compartida. La muerte no era una excepción, era parte del paisaje. Por eso, pocos se permitían apegarse demasiado. El hogar no era un refugio cálido, era un espacio de trabajo constante. Desde muy pequeños, los niños imitaban los movimientos de sus padres: arar la tierra, acarrear agua, hilar, cocinar o limpiar. No conocían juguetes, conocían herramientas. No había tardes de parque ni cumpleaños llenos de globos. La infancia no existía como etapa separada. Cada día era una carrera silenciosa hacia la adultez. A los ojos de su tiempo, no eran criaturas inocentes, eran adultos en miniatura. Se les exigía obediencia, disciplina y resistencia. En el arte medieval aparecen con rostros serios y cuerpos rígidos, como si hubieran nacido sin derecho a reír. El juego se consideraba una pérdida de tiempo, un lujo que solo podía permitirse quien no tenía hambre. Y aún así, entre tanta dureza, algunas risas sobrevivían. Miradas cómplices entre hermanos, pequeñas fugas de imaginación entre jornadas interminables. Pero para la mayoría, crecer significaba trabajar, y trabajar era la única forma de seguir con vida. ¿Cómo pasamos de esa infancia ausente a protegerla como un derecho? ¿En qué momento la humanidad decidió que un niño debía jugar, aprender y soñar? Esa transformación no ocurrió de un día para otro. Todo empezó con una idea: mini adultos. Así eran los niños antes de existir la infancia. Durante buena parte de la historia, la niñez no fue una etapa diferenciada, sino una breve antesala del trabajo. Apenas aprendían a caminar y hablar, los pequeños eran introducidos al mundo de los adultos. No había pausas, ni protección, ni una mirada que reconociera su inocencia. Se esperaba que fueran útiles cuanto antes, porque cada mano contaba para mantener a la familia viva. La mentalidad dominante era clara: un niño debía obedecer, no explorar. La ternura se consideraba una distracción peligrosa. En Europa medieval, muchos creían que los recién nacidos llegaban al mundo marcados por el pecado y que solo la disciplina podía purificarlos. No se hablaba de derechos ni de desarrollo, sino de deberes y castigos. Las representaciones artísticas dejan un testimonio inquietante. En las pinturas de la época, los niños aparecen con rasgos adultos y miradas austeras, vestidos como si ya hubieran dejado atrás la niñez. No hay rastro de juego, ni de espontaneidad. La idea de retratar a un niño riendo habría parecido absurda, incluso irrespetuosa. Desde los primeros años, la vida giraba en torno al esfuerzo. En los campos, ayudaban con las cosechas. En los hogares, con la limpieza y la cocina. Y en las ciudades, aprendían oficios duros desde los 6 o 7 años. En algunos lugares, eran enviados a trabajar fuera de casa como aprendices o sirvientes. En Inglaterra, niños diminutos limpiaban chimeneas, arrastrándose por pasadizos llenos de hollín que podían costarles la vida. Esa rutina no era vista como explotación, sino como formación. El trabajo endurecía,
El castigo enseñaba y el juego simplemente no tenía lugar. Ser niño no era un derecho, era un tránsito incómodo hacia la adultez. Y aún así, en medio de esa normalidad, algo empezó a acriatarse. Algunos pensadores comenzaron a cuestionar esa visión severa del mundo. ¿Y si los niños no eran almas torcidas, sino mentes por descubrir? El siglo que inventó a los niños. Todo cambió entre los siglos XVII y XVIII, cuando Europa empezó a mirar la niñez con otros ojos. Filósofos, artistas y pedagogos comenzaron a sospechar que los niños no eran adultos incompletos, sino seres en formación. Jean-Jacques Rousseau, con su obra Emilio, fue uno de los primeros en decirlo abiertamente. El niño debía ser protegido de la corrupción del mundo adulto para poder desarrollar su naturaleza libre y buena. Esa idea fue revolucionaria. Por primera vez, la infancia se convirtió en algo que debía cuidarse y prolongarse. El lugar empezó a verse como un refugio y no solo como un espacio de trabajo. La familia moderna se transformó. Los padres ya no eran solo figuras de autoridad, sino también de afecto y guía. En ese cambio silencioso nació el amor romántico por la niñez, esa ternura que hoy damos por sentada, pero que fue una conquista cultural. El arte reflejó esa metamorfosis. Las pinturas comenzaron a mostrar niños riendo, jugando, explorando la naturaleza. El retrato infantil se llenó de color y espontaneidad. Los pequeños dejaron de posar como adultos y empezaron a representar la pureza, la curiosidad, la inocencia. En la literatura surgieron historias dedicadas a ellos, con moralejas, fantasía y aventuras. Las escuelas también cambiaron. La educación dejó de centrarse únicamente en el trabajo o la religión y se orientó hacia el desarrollo moral e intelectual. Aparecieron los primeros sistemas de enseñanza pensados especialmente para niños, con horarios, juegos y métodos adaptados a su edad. La infancia, que antes se disolvía en la adultez, comenzó a tener fronteras visibles, una etapa que debía vivirse, no saltarse. Sin embargo, este descubrimiento no fue universal. Solo las familias acomodadas podían permitirse mantener a los niños lejos del trabajo y dentro de las aulas. La infancia se convirtió en un privilegio de clase. Mientras unos jugaban y aprendían, otros seguían trabajando para sobrevivir. El concepto había nacido, sí, pero todavía estaba lejos de pertenecer a todos. Las fábricas que robaron la niñez. Cuando el vapor comenzó a mover al mundo, la infancia volvió a ensuciarse las manos. La revolución industrial prometía progreso, pero detrás del humo y las máquinas se escondía una realidad brutal. Millones de niños fueron arrojados al trabajo. Tenían manos pequeñas, cuerpos ágiles y bocas que costaban poco alimentar. Eran perfectos para los engranajes del nuevo mundo. En Inglaterra, Francia y Alemania, los niños se levantaban antes del amanecer para recorrer kilómetros hasta las fábricas. Trabajaban hasta 14 horas diarias, respirando polvo, algodón, carbón. Algunos tenían apenas 5 o 6 años. En los telares, sus dedos ágiles reparaban hilos rotos, mientras las máquinas rugían a centímetros de sus rostros. Una distracción podía costarles un brazo o la vida. Los dueños justificaban su presencia diciendo que aprendían un oficio, pero en realidad se estaban fabricando infancias rotas. El juego fue reemplazado por la rutina, la curiosidad por el cansancio, el crecimiento por la supervivencia. Mientras las ciudades crecían y los trenes unían continentes, los niños se convirtieron en el combustible invisible del progreso. Algunos escritores y artistas comenzaron a denunciar lo que veían. Charles Dickens, que había trabajado de niño en una fábrica de betún, retrató esa crueldad en sus novelas. Su voz y la de otros reformadores encendieron una conciencia nueva. La niñez debía ser protegida, no explotada. Poco a poco las leyes laborales empezaron a restringir el trabajo infantil, aunque al principio solo en papel. Las imágenes de esos años, niños cubiertos de hollín, dormidos sobre sacos, con los pies desnudos, quedaron grabadas en la historia. Son testigos de una época en la que la inocencia fue moneda de cambio por el progreso. Paradójicamente, fue en medio de ese horror cuando la sociedad entendió, con dolor, que un niño no es una máquina, y que el precio del avance no debía ser la infancia misma. El nacimiento de la infancia moderna. El siglo XX trajo una idea que transformaría para siempre la manera en que el mundo veía a los niños. La infancia no era una etapa para sobrevivir, sino para desarrollarse.
Las guerras, las migraciones y los avances científicos hicieron evidente que el futuro dependía de cómo se formaran las nuevas generaciones. Por primera vez, la niñez se convirtió en una causa global. Las leyes comenzaron a prohibir de forma real el trabajo infantil y la escuela se volvió obligatoria. Ya no era solo un privilegio de las familias ricas, era un derecho. Los gobiernos comprendieron que educar era más rentable que explotar. En muchos países, la jornada escolar reemplazó la jornada laboral. El lápiz sustituyó la pala. El aula se convirtió en el nuevo escenario de la infancia. A la vez, los juguetes, la literatura y el cine empezaron a reflejar esta nueva visión. Aparecieron historias hechas para niños y sobre niños. Desde Peter Pan hasta Pinocho, el mensaje era claro. La niñez merecía su propio universo, con sueños, errores y aprendizajes. Las revistas, las caricaturas y la publicidad ayudaron a construir una imagen idealizada. Niños felices, limpios, curiosos, viviendo una etapa mágica. Pero esa infancia moderna también tenía una sombra. No todos los niños entraban en esa postal perfecta. En muchos rincones del mundo seguían existiendo fábricas, minas y campos, donde la infancia se apagaba antes de empezar. La desigualdad dejó en evidencia que la niñez moderna era un privilegio de algunos, no un derecho universal. Aún así, el cambio fue irreversible. La psicología, la pedagogía y la medicina infantil consolidaron un nuevo consenso. Los primeros años de vida determinan el destino de una persona. La sociedad empezó a ver al niño no como un adulto incompleto, sino como un ser pleno en desarrollo. Por primera vez en la historia, el mundo entendió que cuidar de un niño era, en realidad, cuidar del futuro. Durante siglos, la infancia fue una sombra silenciosa en la historia, un concepto que apenas comenzamos a comprender hace poco más de 100 años. Pasó de ser una etapa invisible y utilitaria a convertirse en el corazón de la humanidad. Hoy nos parece impensable que un niño trabaje en una mina o viva sin escuela. Pero esa transformación fue una conquista, no un regalo. Cada generación reescribe lo que significa ser niño. Y aunque hemos avanzado, la pregunta sigue abierta. ¿De verdad protegemos la infancia o solo la idealizamos? ¿Qué pensarán los niños del futuro al mirar hacia atrás, a nuestra época? Si este video te hizo reflexionar, dale like y deja tu comentario. Así el algoritmo podrá mostrarlo a más personas y seguir compartiendo estas historias que merecen ser recordadas.